Buenas tardes, tengan todos ustedes. Muy agradecido y honrado con poder ser parte de este importante congreso internacional vinculado a psicología en la seguridad y salud en el trabajo. Les habla Rodrigo Aguilar desde Bolivia, desde La Paz, Bolivia. Estamos a 3.600 metros sobre el nivel del mar, así es que estoy hablándoles, creo, desde el techo del mundo y va a ser un gusto poder compartir con ustedes más que una ponencia, elementos que tienen que ver con la experiencia y el trabajo con un sector importante de la población, los jóvenes. Y el tema que consensuamos con el doctor Rafael Cámara, a quien agradezco muchísimo la invitación, fue este tema de formarse, egresar y resistir el desafío emocional de los jóvenes técnicos en un mercado incierto. Cuando hablamos de mercado laboral, cuando hablamos de jóvenes, cuando hablamos de educación, eh, creo que no está alejado de cada uno de nosotros. De alguna manera, nosotros, los que estamos acá, somos o papás o familiares o hijos en algunos casos de familias en las cuales una de las mayores preocupaciones tiene que ver con ámbitos vinculados a la educación y con ámbitos vinculados a un futuro laboral. Cuando hablas con la población en general, una de las mayores preocupaciones de las mamás en especial es de yo trabajo porque quiero que mi hijo tenga un mejor futuro. Y algunas otras personas dicen yo quiero que mi hijo no sufra lo que yo he sufrido. Y realmente esas palabras calan muchísimo porque explican las razones por las cuales sectores de la población, especialmente de bajos recursos económicos o que viven en vulnerabilidad, luchan cada día, tanto en actividades laborales como en actividades vinculadas al emprendimiento. Por eso es que es esta presentación de poder hablar de formarse, egresar y resistir, porque estamos hablando en un siglo XXI donde muchas cosas han cambiado, a diferencia del siglo XX, donde hoy no solamente tiene que ver la capacidad técnica o la parte cognitiva, sino tiene que ver con aspectos emocionales y hasta espirituales, que en algún momento algunos autores hablan. ¿Y por qué hablamos de los jóvenes? Porque estamos hablando de que representan en Latinoamérica más de 42 millones de jóvenes que están entre los 18 y 24 años, es decir, que son los jóvenes que en su mayoría están teniendo las primeras experiencias laborales. ¿Y por qué decimos técnicos? Porque siempre nos abocamos a hablar de jóvenes universitarios o hablamos del término de juventud, cuando en realidad en un evento que tuvimos recientemente con jóvenes, lo que nos decían era de que debería hablarse de juventudes, porque en el marco de las juventudes se puede integrar a los jóvenes con discapacidad, a los jóvenes que están en área rural, a las mujeres jefas de hogar, a las mujeres adolescentes que tienen bebés a temprana edad y otros sectores de la población que muchas veces no son representadas o no se sienten representadas en el concepto de jóvenes. ¿Y por qué hablamos de mercado incierto? Justamente por el tema este de que hoy, y vamos a ver más adelante, aspectos que tienen que ver con que el mercado requiere otro tipo de profesionales. Hay una serie de retos que se están planteando en el ámbito de la productividad, de los servicios y del comercio y del sector empresarial que plantean nuevos escenarios en los cuales los diferentes actores desde el ámbito educativo y entidades como las que trabajamos nosotros deberíamos trabajar. Y además esta propuesta tiene que ver como un elemento complementario. He seguido muy de cerca desde ayer las diferentes exposiciones de tan ilustres profesionales y académicos que considero pertinente poder también hablar de este ámbito. Estamos hablando de estos jóvenes que pronto o están en sus primeras experiencias laborales y que tienen algunas características y circunstancias que es bueno tomar en cuenta. La pregunta básica es, ¿los jóvenes de hoy no quieren trabajar? ¿No tienen compromiso ni motivación? En una sociedad adultocentrista, en una sociedad que
todavía sigue teniendo ciertos reparos con la participación juvenil, es importante entender de que en esos nuevos escenarios laborales y de demandas laborales también hay nuevos escenarios y nuevos actores juveniles especialmente, que también están buscando alternativas, que están buscando también respuestas. Nuestros países cada cierto tiempo tienen elecciones generales y donde observamos de que muchas veces las políticas no están considerando las respuestas a los jóvenes. Por ejemplo, en Bolivia, de aquí a una semana tenemos elecciones. Y en la consulta a los diferentes candidatos políticos, lo que hemos encontrado es un escenario donde no se piensa en la juventud y no se piensa en esta problemática que tiene que ver con temas educativos y laborales de este sector. Entonces, no es que los jóvenes no quieren trabajar, sino más bien creo que los adultos o las políticas todavía no están entendiendo claramente el rol y la participación aún sabiendo de que se presentan en América Latina casi entre el 25 y 30% de la población. ¿Qué tenemos hoy en este nuevo ámbito? Tenemos un siglo XXI que se presenta con cambios totalmente vertiginosos en la transición del mundo educativo al empleo. Es decir, mi abuelo trabaja en una empresa del Estado y él empezó como mensajero y terminó como jefe de área. Y la mayor preocupación era cumplir ciertos criterios, hacer lo que le mandaban sus jefes y concluía tranquilamente su proceso laboral en la empresa que había empezado. Hoy la situación del mercado y la relación con el empleo tiene que ver con cambios totalmente vertiginosos, rápidos y que requieren cada vez mayores respuestas y mayores capacidades, lo que hace de que muchas veces nos pongamos nerviosos y nos compliquemos. Y hay este elemento que hoy día se habla mucho, por ejemplo, Ayuda en Acción, que es una entidad internacional, lanzó un documento que hablaba mucho del tema de la transición del mundo educativo al mundo laboral, cuáles son las condiciones y cuáles son las realidades que hoy día existen. La idea no es hablar tanto de cuán ancha es la brecha entre la educación y el mundo laboral. La idea es de cómo podemos tender puentes que generen las condiciones, de modo que cuando los jóvenes vayan egresando o titulándose del sistema escolar o técnico o universitario, puedan ingresar de la manera más amigable al mercado laboral. Y ahí viene este tema de que los conocimientos técnicos ya no son suficientes para inserción laboral exitosa. Es decir, antes hablábamos de las habilidades duras, como aquellas capacidades técnicas que son las necesarias, pero hoy se habla mucho más de habilidades blandas, habilidades socioemocionales y de otro tipo. Hoy día hay incluso hay propuestas que están planteando de que no son tan blandas, sino también son de permanente fortalecimiento y de actualización. Y en este marco se requieren competencias socioemocionales y de empleabilidad para navegar en un mercado incierto. Y que está basado primero en lo que es la psicología positivista y la neuroeducación ayuda muchísimo a esto porque aporta elementos muy importantes, especialmente en temas del acompañamiento, la motivación y la plasticidad cognitiva. Entonces, en este ámbito es donde nos estamos involucrando y en este ámbito es donde está ocurriendo estas problemáticas. Alta informalidad y necesidad de diversificación productiva de servicios y de tecnología. Nuestros países, en Latinoamérica en especial, cada vez los datos son más preocupantes en relación a el mundo formal o el mundo laboral con dependencia y el otro mundo que tiene que ver con la informalidad, con actividades económicas muy bien formadas, desarrolladas por un sector de la población que se está convirtiendo como una respuesta a la falta de espacios laborales. Por ejemplo, les doy un dato. Bolivia entre el año 2005 y el 2025 ha subido como 20 puntos. Es decir, el 2005 estábamos en un margen de informalidad del 62%. Hoy estamos a 2025 y se cree incluso de que
estamos llegando al 85%. Es decir, de que de cada 10 empleos, de cada 10 actividades económicas o puestos de trabajo, em, dos son expuestos por el sistema formal y 8 están siendo por otros sectores. Y de esos dos que tenemos, uno corresponde a políticas de contratación del Estado, es decir, que son los profesores, son médicos, son profesionales muy requeridos y que el Estado cubre, y solo uno es por el sector privado. Entonces ahí, eh, si bien es una realidad particular de Bolivia, no quita de lo que está ocurriendo también en otros países. Y eso hace de que haya una serie de situaciones, o sea, de que hoy no es suficiente tener una capacidad técnica, sino hoy es necesario generar ciertas capacidades y ciertas condiciones que permitan, primero, como una especie de adaptación, plasticidad cerebral, o sea, todos estos elementos que hoy día estamos hablando desde la neurociencia, que disminuyan o que de alguna manera superen la desconexión entre la educación y el empleo, especialmente debido a que los escenarios son diferentes. Y ahí se asocia mucho lo que dice la tercera línea de la brecha de pertenencia entre el proceso formativo y las demandas del mercado laboral. Y hay otro aspecto muy fuerte que ustedes lo analizarán también en situación de sus países, pero en algunos países, especialmente del área andina, en nuestra región, la problemática no solamente tiene que ver con la adquisición de una fuente de empleo, sino tiene que ver con las condiciones de permanencia en la fuente de empleo. El Banco Interamericano de Desarrollo el 2022 lanzó una investigación con empresas grandes, medianas y pequeñas en la que identificó que hay un alto porcentaje de jóvenes que ingresan o logran ingresar al mercado laboral, pero que lamentablemente no están teniendo las condiciones para mantenerse. Y muchas de ellas se deben a que, por ejemplo, no responden a los criterios, a las demandas desde el punto de vista de habilidades complementarias al oficio y en algunos casos de renuncia. En un estudio que hicimos en la institución donde yo trabajo, con 200 jóvenes egresados de institutos técnicos y de formación de adultos, no solamente veíamos este tema de la falta de lograr fuentes de empleo, de la alta rotación, sino de este mercado incierto donde hay condiciones vinculadas al subempleo y otros elementos que hoy día la economía los analiza, como los contratos temporales, el subempleo o los contratos por tiempo parcial. Y en el caso específico de los jóvenes que hemos hecho el estudio, lo que hemos encontrado es que pese a que hace 20 años atrás venimos hablando de género, de la inclusión, de la igualdad, de la igualdad de oportunidades, la desigualdad en género en la participación de hombres y mujeres sigue persistente y está siendo muy difícil poder superarla. Por otro lado, hay un importante número de los jóvenes que egresan especialmente que no están logrando ingresar al mercado laboral y que esto impulsa para que los jóvenes puedan incorporarse en actividades que no necesariamente están vinculadas en el oficio. Es decir, según el dato que tenemos, es de que 6 de cada 10 jóvenes sí están logrando entrar al mercado laboral en los oficios que se han formado y 4 optan por otras actividades, pero que les permite ingresar al mercado laboral. Y hay otro dato importante que tiene que ver con la salud emocional y con todos los aspectos que hacen a los jóvenes. Una alta insatisfacción con los ingresos que están logrando, especialmente en sus primeras experiencias, que hace de que sientan frustración, de que tengan una serie de situaciones que preocupan especialmente no solamente al joven, a la familia y a las comunidades. En el estudio que hemos hecho, el 82% de los jóvenes a 6 meses de haber ingresado a trabajar se sentían insatisfechos. Y las mujeres en promedio estaban por encima, es decir, estaban en el margen del 86%. Y hay otro sector de la población que también es importante considerar, que son los jóvenes que ni trabajan ni estudian al momento y que casi son el 25%, y otro sector de la población que considera de que no está preparado para entrar al mercado laboral o no encontró las condiciones, pero que decide volver al sistema educativo o continuar con sus estudios. ¿Qué hay aquí?
Alicia Bárcena, el año 2021, en un informe que lanzó, habla de la crisis silenciosa, de aquellos elementos de que no se están considerando en los análisis ni en las propuestas de políticas, porque son cosas que ocurren en un triángulo, en la base del triángulo, que significa de que muchos jóvenes, familias y comunidades están sintiendo que las decisiones que toman los jóvenes están creando una situación de frustración, incremento del subempleo, incremento del círculo de la pobreza especialmente, y un alto costo económico especialmente para el Estado, la familia y el joven. Es decir, si habláramos desde un punto de vista económico, estaríamos planteando el hecho de que muchos jóvenes, muchas familias invierten. Esa mamá que dice, no importa lo que yo tenga que hacer, pero quiero que mi hijo o mi hija salga adelante y sea mejor que yo. Todo ese proceso de inversión no está teniendo la respuesta. Y entre ese costo económico lo tiene que cubrir la familia o en algún caso la comunidad. Y entonces ahí viene o surgen una serie de situaciones que tienen que ver con el círculo de la pobreza. O sea, en algunos casos explicaciones en el sentido de decir, Dios nos ha dado esta vida o así nomás es mi suerte y demás cosas, que eso se va transmitiendo de generación en generación y que hace de que tengamos que tener respuestas, pues, o sea, tengamos que pensar. Por ejemplo, hay datos relacionados a que, por ejemplo, agosto, más o menos en nuestros espacios educativos, muchos jóvenes que están en el último año de colegiatura, o de la escuela, algunos llaman de unidades educativas, no saben qué van a estudiar. Y la pregunta que tenemos los adultos y la familia es, ¿qué vas a estudiar? Ya vas a terminar tu ciclo educativo, ¿qué vas a estudiar? ¿Dónde vas a ir? ¿Qué piensas hacer? Yo creo que deberías estudiar, deberías hacer lo otro y demás. ¿Y qué hace que los jóvenes vivan situaciones de crisis, de estrés y de una situación de inseguridad debido a que no encuentran respuesta o que no toman decisiones adecuadamente? En algunos casos debido a una falta de orientación y en algunos casos debido a criterios que tienen que ver con sus comunidades y con las organizaciones a las que pertenecen, de que tienen ciertas respuestas a estas situaciones. Por ejemplo, siguiendo un poco estudios que hemos desarrollado, hemos comenzado a hablar con los jóvenes de 16 a 19 años respecto al tema de los miedos. Podríamos hablar de otros temas, pero este parece ser un elemento que puede explicarnos y puede ayudarnos a entender qué es lo que está pasando. En el mayor de los casos, el fracaso era una de las razones por las que los jóvenes sentían mucho miedo, especialmente vinculado a fallar a sus padres, en especial, y en algunos casos a fallar a ellos mismos. Estos miedos vinculados al futuro educativo laboral, que de alguna manera generan ciertas condiciones para que ellos ejerzan autonomía y decisiones, perder a sus padres. En las jornadas entre ayer y hoy hemos hablado mucho sobre el tema de la incidencia que ha tenido la pandemia y los efectos que estamos viviendo hoy día. Antes de la pandemia había una idea de que los adultos mayores eran los más eh, propensos a fallecer por temas de edad, de enfermedad y demás. Y hoy la pandemia nos ha demostrado que no importa la edad, ni la condición económica, ni otros aspectos, porque la posibilidad de perder a tus padres está siempre vigente. Entonces, estos miedos vinculados a la ausencia, muerte, abandono, es lo que está generando estos temas. Y otros más de orden más social, digamos, tienen que ver con los aspectos de rechazo por la sociedad, por sus mismos padres, por las decisiones, por las acciones que toman o no toman. El otro tema que tiene que ver con las decisiones y sentimientos, asertividad, estas situaciones de no poder decir te quiero. Y también al mismo tiempo la necesidad de recibir un abrazo, de un te quiero o de un me importas. No nos olvidemos que, que este nuevo siglo nos ha traído otro tipo de organización de las familias en las cuales los padres, tanto mamá como papá y el resto de la familia,
lo que están haciendo es salir a las calles, a salir a empresas, a generar ingresos en una fuente laboral y están dejando a sus hijos a cargo de los abuelos, a cargo de algunos centros de apoyo, guarderías y demás. Y entonces hay un sentimiento que tiene que ver con ausencia, muerte, abandono y que está haciendo de que muchos jóvenes tengan esta necesidad y esta fragilidad al mismo tiempo. El bullying, que ya lo sabemos los psicólogos especialmente, porque ese es un tema que se está tratando mucho en el sistema educativo desde el punto de vista de los escenarios educativos, pero también desde los escenarios sociales que son las pandillas juveniles. Y al respecto hay una autora, un autor, perdón, francés, Eudes Semeria, que el 2022 comenzó a hablar sobre el tema de los 4 miedos que impiden que podamos vivir, que podamos avanzar. Y él plantea, muy asociado a lo que les he comentado, los miedos que tenemos a crecer, a afirmarnos, a separarnos y a actuar. Y que esto, especialmente en los jóvenes, está generando situaciones de temor al fracaso, miedo al rechazo, temor a equivocarse, miedo a la soledad, y que se asocia con aspectos de autonomía, responsabilidad, identidad, autoestima, reconocimiento, la confianza, y que mientras los jóvenes no tengan un proyecto de vida, desde un punto de vista, digamos, educativo, laboral, sus caminos no siempre van a tener un camino deseado. Entonces aquí, además de que no tienen un proyecto de vida, lo que se está planteando de que se deben generar procesos de orientación y acompañamiento, pero que vayan asociados a un proyecto de vida. Los psicólogos, especialmente en mi país, voy a hablar por mi país y por el área donde estoy, somos muy propensos a generar mm, test vocacionales o instrumentos psicológicos que de alguna manera identifiquen las vocaciones, cuando en realidad la vocación es una parte del asunto, pero los contextos y los espacios donde se encuentra el joven también son importantes. Entonces, es muy interesante la propuesta, no lo voy a desarrollar con mucho detalle este tema, pero Eudes Semeria realmente propone aspectos muy interesantes de cómo podemos generar respuestas desde el crecer, desde el actuar, desde el afirmarse y desde el separarse. ¿Cuáles son los efectos? Los efectos, según Ana Criado, tienen que ver con esta conexión entre los traumas invisibles y la mente y el cuerpo. Eh, ella plantea de que las emociones no están bien, o sea, las emociones no están bien direccionadas, no están bien trabajadas, no están bien fortalecidas y eso no se procesa en el subconsciente. Estamos hablando de que en la mente ocurren estas situaciones que hemos debido escuchar muchas veces a los jóvenes y adolescentes. Pensamientos repetitivos, bloqueos, creencias limitantes. Los adolescentes particularmente tienen una parte de su vida desde los 12 hacia adelante, donde tienen ciertas creencias y ciertos criterios particulares que les cuesta salir de esos escenarios. El almacenamiento en el cuerpo, estas tensiones que surgen en estos espacios, el dolor crónico, la fatiga, la sensibilidad somática, y en el sistema nervioso, el estrés, la ansiedad elevada y la alteración del sueño. Ya de hecho, los adolescentes y los jóvenes bien sabemos de que en la etapa de reconstrucción de la función ejecutiva tienen esta situación de alteración del sueño. Pero si a eso se suman estos otros elementos que hemos ido hablando desde los miedos, desde la familia y desde la comunidad, lo que vamos a tener son consecuencias a nivel emocional basados en el estrés, ansiedad, estos sentimientos de vacío, de no encontrar una alternativa y un camino que te permita direccionar tus pasos, entendiendo de que no necesariamente tus metas son a donde puedes llegar inmediatamente, sino que se tiene que hacer un plan y en ese plan hay una serie de subidas, bajadas, izquierdas, derechas y demás.
miedo y vulnerabilidad, la irritabilidad como una respuesta a cuando no puedes responder a algo, cuando no encuentras respuestas que te puedan orientar el camino que vas a seguir. Y obviamente desde el punto de vista psicológico lo que estamos teniendo son jóvenes en situación de depresión, autoestima baja, eh, hasta patrones de autosabotaje y serias dificultades de relaciones consigo mismo y con sus entornos. Y a nivel social y conductual es el aislamiento, las dificultades para confiar, relaciones tóxicas o evitativas y conductas de riesgo. Si vemos esta lámina, vamos a poder encontrar varios elementos sobre las cuales se basa un poco el actuar y las relaciones de nuestros futuros jóvenes que van a entrar al mercado laboral, donde es necesario generar acciones de prevención que se ha hablado tanto hoy y ayer en el escenario de protección, del cuidado, de la salud y demás, pero la propuesta en este caso es de que tenemos que mirar estos escenarios antes del mercado laboral y desde otros espacios que antes no lo mirábamos como un escenario laboral, sino hoy tenemos que verlos como espacios de preparación para ingreso a estos espacios laborales. Y fíjense ustedes, este es un informe de Ser Familia, una fundación que trabaja en Bolivia, y todos esos miedos, todas esas consecuencias que hemos ido hablando, se reflejan en cuestiones muy concretas y prácticas. Por ejemplo, cuando un joven va a postularse a una y va a una entrevista, los empresarios señalan de que hay una falta de preparación para las entrevistas. Los empresarios dicen no saben cómo presentarse o cómo responder en algunas entrevistas. Se enredan de más cosas. Y eso, podríamos decir, es natural. Les lanzo aquí una pregunta. ¿Recuerdan ustedes cómo fue su primera experiencia laboral? ¿Recuerdan ustedes cómo ha sido su primera entrevista laboral? Si cerramos los ojos y tuviéramos la posibilidad de hacer una dinámica, encontraríamos momentos bonitos, pero también experiencias que marcan muchas veces la vida de las personas. En algunos espacios donde hemos trabajado hemos visto mujeres especialmente llorando por situaciones vinculadas a la inseguridad, a sentirse solos y por otro lado haber vivido experiencias vinculadas a explotación laboral, sin poder decir su verdad y sus relaciones. Habilidades de comunicación deficientes, comunicación poco efectiva que incide en la impresión que causa a los entrevistadores y que lo que hace es de que el entrevistador luego le diga, no te preocupes, te vamos a llamar, estate atento, cuando en el fondo sabemos que no es verdad. La falta de confianza de los jóvenes relacionada a la inseguridad en sí mismos, a estos miedos, a estas situaciones y a estos abandonos, situaciones que hemos ido hablando en la anterior lámina y que hace de que incida en el desempeño en sus entrevistas. La presentación personal, no cuidar tu imagen, cómo te presentas en el escenario o cómo vas a una entrevista, cómo llevas tu hoja de vida, cómo te presentas. Hay una pregunta, por ejemplo, que utilizan mucho los empresarios. ¿Qué conoces de la empresa? Y a veces los jóvenes terminan mandando a muchas empresas sus currículos y les llaman un día antes, les dicen, mañana tienes entrevista, pero no hacen este tema de hacer una verificación o buscar información de qué tipo de empresas a la que está postulando y cuáles son las características de esa empresa. Entonces, los empresarios, y a través de este estudio de Ser Familia, lo que han identificado es de que existe una falta de autoconfianza, falta de comunicación efectiva, de una situación difícil del manejo del estrés, de la gestión socioemocional, responsabilidad y organización de esta actividad. Y entonces, en contrapartida, en este mercado que venimos hablando, donde
donde hablamos de buenas relaciones, del cuidado de la salud y demás, lo que estamos encontrando según el Foro Económico Mundial en un informe de este año 2025, establecen de que 170 millones de nuevos empleos se crearán en esta década y de que hay una necesidad de estar preparados para el mercado, ya que van a haber nuevas habilidades que se van a requerir, especialmente al 2030, y de que el 89% de los líderes creen que las habilidades blandas son claves para navegar en la incertidumbre laboral. Hay un mercado creciente. Independientemente de estas discusiones de la inteligencia artificial, que va a superar a la participación del ser humano y demás, sí hay nuevos escenarios y nuevos espacios donde se van a generar nuevos puestos de trabajo. El tema es cuánto nuestros jóvenes y los futuros jóvenes que van a ingresar al mercado laboral están preparados con las habilidades y con estos elementos complementarios a un oficio. Y entonces, en un estudio que ha hecho el Banco Interamericano y el Banco Mundial, plantean de que las habilidades más valoradas en esta época tienen que ver con el pensamiento crítico y la resolución de problemas complejos. Cuando estamos hablando de pensamiento crítico, no solamente estamos hablando del pensar en sí mismo, sino estamos hablando de un escenario donde yo escucho una información, la proyecto, la trabajo en este escenario y emito una reacción, una opinión, una acción que me permita, sustentada en buenas decisiones, indicar cuál es mi posición respecto al tema. La resiliencia emocional, flexibilidad y adaptabilidad, que son términos que plantean no solamente la posibilidad de que tenemos que cambiar nuestros esquemas, sino también reconocer lo que tenemos y lo que tienen. Latinoamérica tiene una riqueza, yo diría. Latinoamérica es una región resiliente. Nos caemos, lloramos un rato y al rato estamos levantándonos. Yo tengo una anécdota en las ciudades hay lugares donde uno tiene comida al paso o comida en la calle y un señor mareadito eh, se compra una hamburguesa con sus papas y todo eso y da el primer y segundo paso y se cae. Y se fue el pan de abajo, la hamburguesa, el tomate, la lechuga y la parte superior del pan. Y todos decían, lo va a dejar, se va a ir. Mm, mm. El señor agarró, se sacudió, se paró primero, se sacudió sus manos y se agachó y comenzó a recoger cada una de las partes, el pan de abajo, la hamburguesa, el tomate, la lechuga y la cubierta. Somos eso en Latinoamérica. Y hoy los escenarios te están planteando no solamente escenarios donde se valore que tú estés en el mercado laboral formal, sino también estés involucrado en el ámbito no formal o en las actividades de emprendimiento. Porque esa es la flexibilidad de adaptarte a esos escenarios, aceptando tu realidad, adaptándote a esos nuevos escenarios. Y especialmente esto surge cuando los jóvenes o las familias comienzan a tener responsabilidades. Creatividad e innovación, liderazgo e influencia social, que tiene que ver con que lo que hacemos muchas veces en cursos de capacitación nosotros, eh, técnicamente a grupos de jóvenes, a colegios, a universidades, muchas veces llega en cierta parte, pero cuando un joven, una vez que ha asimilado la idea, los conceptos, comparte con otro joven, tiene otra forma y tiene probablemente más ligada y más fuerza porque hace que eso pueda tener reflejo, lo que se llama el trabajo en pares. Y eso realmente influye socialmente. Y en sectores vulnerables de la población, en sectores difíciles de nuestras poblaciones, cuando un joven le va bien, cuando un miembro de la familia le va bien, influye positivamente en el resto de la comunidad.
contrarrestando todas esas otras situaciones vinculadas a pandillas y demás cosas. Finalmente, las habilidades más valoradas tienen que ver con la alfabetización tecnológica y conocimientos de la inteligencia artificial y el análisis y la obtención de datos. La obtención de datos y el análisis de datos. ¿Cómo respondemos a esta situación? Uno podría decir, parece que el escenario es muy complejo, pareciera uno decir, no hay nada que hacer y tal vez desde lo más espiritual decir, bueno, ojalá que les vaya bien a nuestros jóvenes. Y en realidad, hoy la neurociencia y hoy los escenarios de investigación nos están dando muchos elementos muy interesantes que pudieran hacer de que nos... perdón, un momentito, he perdido mi señal. ¿Se ve mi pantalla? Hola, ¿se escucha todo? ¿Se ve mi pantalla? ¿Hay alguien ahí? Bueno, les hablaba y les decía del tema de las competencias socioemocionales, en las Digo, cuales, Rodrigo, ¿qué tal? Sí se ve bien. No te preocupes. perfecto, Sí, sí. ya me estaba asustando, dije, ya estoy No, solo. no, tranquilo, acá estamos. Bueno, ahora sí, continúo. Cuando estamos hablando de competencias socioemocionales, estamos hablando de aquellos aspectos que permiten a las personas gestionar sus emociones y establecer de alguna manera relaciones más saludables que van a tener como incidencia la toma de decisiones responsables y a diversos entornos. Eso es lo que plantea especialmente Vizquerra Pérez en unos documentos de nuestros amigos españoles que hablan mucho de estos temas de las competencias socioemocionales. Y cuando los relacionan con la neuroeducación, lo que plantean es de que la neuroeducación es una evidencia del vínculo entre el desarrollo socioemocional y la plasticidad cerebral, entendiendo a la misma como la capacidad de adaptación y de ir avanzando a partir de las nuevas realidades, la memoria emocional y el entorno afectivo. Las competencias socioemocionales, en mi propuesta, tienen que ver que tienen que estar muy relacionados con el tema de la empleabilidad. Y ya les explicaré por qué. Porque cuando estamos hablando del tema de las competencias socioemocionales, estamos hablando de las cosas más internas de nuestro ser, vinculado al autoconocimiento y autogestión, a las habilidades interpersonales, habilidades cognitivas, responsabilidad y ética laboral. En este sentido, ¿por qué? Porque de alguna manera, y todos los psicólogos vamos trabajando en este tema, de que es muy necesario el autoconocimiento y este análisis, sin pensar en esas viejas lógicas de escribe lo bueno en este lado y escribe lo malo que tienes en este lado, sino desde el punto de vista de las características en las cuales pueden haber luces y pueden haber sombras. ¿A qué me refiero? Si vamos de nosotros, ¿qué nos caracteriza fundamentalmente? Alguien diría ser voluntarioso o siempre listo. Eso puede ser una característica que la gente, tu familia y los espacios, lo que hacen es valorar muchísimo en el sentido de decir, vale la pena lo que estás haciendo, me gusta lo que estás haciendo y o tomar en cuenta a la persona en base a lo que estás haciendo. Pero también al mismo tiempo puede convertirse en una sombra en el sentido de que muchos jóvenes que son voluntariosos, que están siempre en actividades, encuentran personas que aprovechan de este tema y que de alguna manera lo que hacen es agasar este elemento y que cuando no encuentran respuesta de voluntariado, más bien los critican. Y ahí viene un desequilibrio, especialmente en los jóvenes, donde sienten de que no vale la pena ser voluntarios o voluntariado, o no hay que ser el voluntariado.
En este caso, lo que estamos hablando es generar estas condiciones del autoconocimiento, de la autogestión, que reconozca que tus características pueden darte un valor agregado y generarte una satisfacción, pero que también existen estas posibilidades en las cuales probablemente no te vayas a sentir bien y tienes que saber aceptar que hay estas situaciones. Por tanto, estamos hablando ahí de que es importante reconocer las emociones, generar mayores condiciones de una autoestima, de autoconfianza y autorregulación emocional, que tiene que ver fundamentalmente con manejar, gestionar adecuadamente estos escenarios difíciles especialmente y adaptándose y haciendo resilientes. Las habilidades interpersonales, porque si bien estamos hablando del ser, tiene que ver con aquellos aspectos vinculados a la empatía, la comunicación efectiva, al trabajo en equipo y la resolución de conflictos. Cuando hablamos de empatía, estamos hablando no solamente de la posibilidad de ponerte en el zapato del otro, que es lo que generalmente decimos, sino en el sentido de sentir el dolor de la otra persona. Si, por ejemplo, aunque no es un ejemplo muy claro, alguien se choca el pie gordo contra la pata de la mesa, siente un dolor así de esos fuertes, entonces es como sentir con la otra persona. Y luego viene el entender ese dolor. Y viene después lo que algunos autores dicen compasión, es decir, apoyar. No solamente el entender, comprender, comprendo lo que tú haces, comprendo lo que sientes o entiendo lo que sientes, sino más bien es una acción proactiva de cómo yo puedo también, después de haber entendido, apoyarte a salir adelante después de esta situación. Habilidades cognitivas como el pensamiento crítico que habíamos hablado hace un rato, la toma de decisiones, el manejo del estrés y presión. Me gustó muchísimo la del colega que anteriormente habló sobre el tema del estrés, al cual me sumo, entonces no voy a entrar mucho en detalle, y la responsabilidad y ética laboral, puntualidad y compromiso, integridad, sentido de responsabilidad, orientación a los resultados. En el mercado laboral hemos encontrado empresarios que dicen, no importa que no sepa mucho del oficio, pero que seas responsable. Yo lo voy a ir manejando, yo lo voy a ir formando y lo voy a ir creando las condiciones necesarias para que sea un buen profesional. Y entonces estos elementos sí son importantes desde el punto de vista de las competencias socioemocionales. Y desde el punto de vista de la empleabilidad que les planteaba, según la OIT y según varios documentos, hablan de que la empleabilidad no es solamente es aquello que tiene que ver con acceder a un empleo, mantenerse en él y progresar en su trayectoria. En términos de conceptuales, pareciera muy sencillo acceder a un empleo, mantenerse en un empleo y progresar o generar mejores condiciones en ese espacio. Cuando en realidad cada uno de estos eslabones, o sea, el acceder a un empleo, hemos hablado en toda esta, en parte de la conferencia, de que está siendo cada vez más difícil, el mantenerse está complicado porque estamos hablando de altas tasas de rotación en la cual se ven involucrados y estas situaciones de estrés que viven especialmente cada fin de año o cada cierto tiempo después de una evaluación nuestros jóvenes y profesionales y la posibilidad de generar nuevas condiciones de crecer incluso en la misma empresa sin tener que quedarse en el mismo lugar. Entonces, lo que estamos hablando básicamente en este espacio, estamos hablando de elementos que tienen que ver con el hacer. Y el hacer tiene que ver con las capacidades técnicas, obviamente tener un buen manejo de las capacidades técnicas o del oficio, el manejo de las herramientas tecnológicas, la alfabetización digital, y un elemento que podría uno decir, esto está dado por la escuela, que es estas competencias básicas relacionadas al lenguaje y matemáticas. Hemos hecho un estudio en institutos técnicos en Bolivia y hemos identificado de que
de cada 10 jóvenes que están en procesos educativos técnicos, 7 tienen dificultades en aritmética, en razonamiento lógico y en relacionamiento con temas vinculados al oficio. Y el lenguaje es un poco más bajo porque hemos encontrado que hay serias dificultades para escribir. Todavía nuestra sociedad requiere estas cartas y demás, o sea, nos piden, y elaborar una carta para solicitar un empleo, muchas veces nos piden, algunas empresas piden que sea manuscrito, y hay una serie de situaciones vinculadas al tema de redacción, ortografía y demás. Y el gobierno de Bolivia, a través del Ministerio de Educación, ha hecho un estudio de esta naturaleza y tenemos datos muy preocupantes que esperamos próximamente ir avanzando y recuperando espacios, pero hoy el tema de las competencias básicas relacionadas a lenguaje y matemáticas son un elemento preocupante. Las habilidades de búsqueda laboral, la elaboración del currículum vitae, cartas de presentación, entrevistas laborales, uso de las plataformas digitales de empleo. Hemos visto, por ejemplo, que en Chile, en Colombia y en Brasil hay unas plataformas excelentes que realmente orientan a los jóvenes para entrar al mercado laboral, pero el tema no solamente es tener la plataforma o el servicio, sino es que los jóvenes también puedan acceder a estos espacios de modo de que les dé de alguna manera, además de la orientación, ciertos elementos de seguridad y de interacción con estas plataformas que en muchos casos están siendo muy interactivas y que hace de que sea interesante este proceso. El conocimiento del mercado laboral, la identificación de oportunidades, la comprensión de los perfiles demandados y la adaptación al cambio. No sé si ocurre en sus países, pero en algunos países del área andina especialmente veíamos de que cuando hablamos de orientación o de capacitación para la empleabilidad, va un abogado, va un experto y habla de las normas sociales, de las leyes laborales, de que se debe trabajar 8 horas o cierta cantidad de horas, o sea, ciertos aspectos que están en la ley que son transferidos a los jóvenes. Pero lo que no se está haciendo es, digamos, un análisis más claro de este tema, más entendiendo de que no solamente estamos hablando de un empleo dependiente, sino de que muchos de estos jóvenes probablemente van a tener que, en primera instancia o en alguna parte de su vida, crear actividades económicas, un emprendimiento, que también tiene que tener conocimiento de estas normativas. Em, la flexibilidad, la adaptabilidad que hacen a estas situaciones que tienen que ver con conocer claramente cuáles son las reglas de juego de la empresa. ¿A dónde me estoy incorporando? Si a través de esta lectura activa yo puedo saber realmente si voy a poder, si me voy a sentir bien y satisfecho en esta empresa. La proactividad y aprendizaje continuo. Delors, el año 2000, ya hablaba de esto, de educación a lo largo de la vida, que reconocía estas entradas y salidas del sistema educativo y que no era todo secuencial, sino de acuerdo a las temporalidades podía ser continuo y en otros discontinuo, pero que hoy implica de que tengamos que estar permanentemente actualizándonos, formándonos y estar dispuestos a capacitarnos sin pensar de que esa es una situación de favor que estoy haciendo, sino más bien que es una situación de necesidad de adaptación, porque lo que aprendas hoy día en la empresa debería ser considerado como un valor fuerte que ayude a que en tu siguiente experiencia laboral pueda darte mejores condiciones, que eso es algo que no se habla. Entonces, ahí es donde es importante hablar de estos temas como los que digo de competencias socioemocionales y de empleabilidad. ¿Cómo se complementan ambos? Lo que les decía hace rato. En las competencias socioemocionales están centradas en el ser y la empleabilidad está centrada en el hacer, como una capacidad para desempeñar un trabajo
o navegar en el mercado. Y según Cobo Sánchez, lo que plantea es de que las competencias socioemocionales son como una especie de catalizador de la empleabilidad, donde se generan una interrelación y que les permite enfrentar estos retos y estos escenarios del mercado laboral. Y que todo eso tiene que estar basado en elementos muy interesantes: la autoeficacia, el compromiso, que puede ser también vinculado a la actitud, y el afrontamiento de la frustración. Y esto hay que trabajarlo desde los diferentes escenarios, porque entenderán ustedes de que yo les hablo mucho de sectores vulnerables, les hablo mucho de sectores de la población con bajos recursos económicos, porque creo que es ahí donde tenemos que intervenir, porque creo que es ahí donde tenemos que desarrollar nuestro compromiso como psicólogos. Desde el momento que hemos salido de este escenario del consultorio y hemos ido haciendo campo y camino a través de la psicología comunitaria, comenzar a trabajar estos escenarios para ir ayudando, apoyando para que las generaciones que vienen se puedan curar y de alguna manera generar estas condiciones del perdonar, del perdonarse, y de alguna manera apoyar y lograr mejorar la situación de frustración que viven. Y ya voy cesando, ya me quedan pocos minutos, vinculado al tema de cómo aporta la neuroeducación. Aporta muchísimo hoy día en el marco de la psicología positiva. Potencia la plasticidad cerebral y nos permite adaptarnos a entornos laborales y cambiantes, pero a partir de estas fortalezas, de estos procesos de reconocimiento, de características, del entender que no es que estamos perdidos en el mundo, sino de que tenemos condiciones para salir adelante. Desarrollo de una nueva memoria emocional que facilite el aprendizaje significativo y la toma de decisiones. Hemos hablado algunos momentos de las huellas emocionales que inciden en las personas para que sean reiterativos, repetitivos y piensen que no van a poder salir adelante, de que así nomás es las cosas y no hay nada que cambiar, sino más bien ayudar a cambiar estos elementos vinculados a una nueva memoria emocional, que esta parte de las funciones ejecutivas, especialmente en los que están superando la adolescencia, los que están entrando al mercado laboral después de la educación técnica o universitaria, estoy hablando de jóvenes por encima de los 20 años, que tenga que ver, esa función ejecutiva se relacione a la planificación, autocontrol, flexibilidad cognitiva, que puede ayudarles a tener un mejor desempeño y puede de alguna manera protegerlos para esos escenarios que no siempre son difíciles. Y la inteligencia social para establecer relaciones laborales y efectivas y un trabajo en equipo. Aquí viene un libro que estoy escribiendo que se llama Empleabilidad desde la familia y que tiene que ver con no estar vinculado estrechamente al tema de que el pasado era lo mejor. Probablemente fue lo mejor. El presente es nuestro presente. Y que hoy el mercado laboral y las condiciones nos plantean el reto de que ya no tenemos que ser individualistas, sino trabajar en colectivo, el trabajo en equipo y demás. Pero hay todavía familias en las cuales, por ejemplo, el mensaje a sus hijos es: no vas a prestar tu libro, no vas a prestar tu cuaderno, no vas a copiar el examen, te vas a tapar así de modo que nadie lea, porque es tu esfuerzo y que nadie más tiene que ver. Y si el otro no ha estudiado, si el otro no ha hecho su tarea, es su problema, no es tu problema. Ese tipo de mensajes hacen de que desde el colegio, desde la familia, de alguna manera estén desarrollando, y que cuando ya llegan a este escenario cerca al empleo o tener un empleo, cuesta separar esto. Cuesta mucho lo que se hablaba antes en género, de construir y volver a construir. Entonces, creo que es necesario comenzar a hablar desde la prevención de riesgos, desde la salud, desde otros escenarios, como el que les decía, desde las escuelas,
desde las familias y desde los escenarios que son importantes. Para eso, lo que les propongo es comenzar a salir de este escenario económico que tenemos. Cuando ejecutamos proyectos, cuando visibilizamos una intervención, tiene mucha relación con lo económico. Y en realidad, el económico sí es importante, sí te da detalles, sí te da elementos concretos desde lo cuantitativo, pero también se puede tranquilamente, desde esa perspectiva, comenzar a valorar, monetizar, si quieren ustedes el término, aspectos vinculados a la permanencia, de que los jóvenes persistan en este camino y logren quedarse un tiempo que les permita no solamente aprender, sino que también les permita demostrarse a sí mismos que pueden persistir y que pueden enfrentar estos mercados de incertidumbre y que vas a tener como resultado un certificado y en tu hoja de vida vas a tener esa experiencia. El asumir responsabilidades. Ninguno de nosotros ha empezado de la noche a la mañana siendo el psicólogo o siendo el director o el responsable de un área. Todos hemos ido caminando. Y esto también hay que valorarlo, hay que monetizarlo desde el punto de vista de entender que esos nuevos aprendizajes y esas nuevas responsabilidades que estamos asumiendo y que asumen los trabajadores también tienen un valor sustancial para el presente y para un futuro próximo. El apoyo y participación. Mucho hemos hablado de género, de la igualdad de oportunidades, de la corresponsabilidad. Mucho hemos hablado de que todos somos iguales y poco se ha logrado ingresar en la familia. Y es posible hoy día impulsar a los jóvenes de que desde su primer sueldo participen en los costos, en los gastos de la familia. Ocurre en familias que sus hijos tienen sus primeras experiencias laborales, sus primeros sueldos, y lo que hacen es guardarlo todo. Y la familia sigue subvencionando como una beca todos los recursos de manutención y de cuidado, cuando en realidad, desde que tú ingresas al mercado laboral y tienes un apoyo económico, un sueldo, deberías ser corresponsable también de esto, porque eso te da ciertos elementos de seguridad, de participación y demás. Entonces, desde el punto de vista económico, se pueden desarrollar este tipo de indicadores, de ejes y de indicadores que permitan también analizar el tema este. Desde el punto de vista personal, elementos vinculados a proyecto de vida educativo laboral, empoderamiento y autonomía, satisfacción, ejercicio de derechos, y desde el punto de vista familiar comunitario, la comunicación, los roles, la participación social y las habilidades blandas. Con gusto compartiré con ustedes los documentos que tenemos escritos, investigaciones, y es un gusto participar con ustedes. Soy Rodrigo Aguilar, soy un soñador, soy un planeador, soy alguien que persiste, pero fundamentalmente nació para servir y vive para servir. Muchas gracias a todos ustedes.